Hola, buenas tardes, profesora, o buenos días, dependiendo del momento en el que vea este video. El día de hoy mi equipo y yo le vamos a exponer acerca del uso correcto de las normas APA de la séptima edición. Este empieza por su estructura. La estructura de un documento APA se caracteriza, como lo podemos ver aquí, por la portada, un resumen, el texto, las referencias, notas, tablas, figuras y apéndice. Sin embargo, estas se detallarán más adelante. Entonces, podemos empezar por la portada. El formato APA nos indica que existen dos tipos de portada. La primera es para trabajos de estudiantes y la segunda es para trabajos de profesionales. En trabajos de estudiantes se nos exige que la portada contenga el número de página, el título de nuestro artículo, el nombre del estudiante o del autor, el nombre de la universidad y curso al cual está asociado, o también se conoce como la afiliación del autor, el nombre del profesor o docente que haya dejado el trabajo y la fecha. Esos son todos los datos que tenemos que agregar a la portada de un estudiante. El agregar un encabezado es opcional. Esto depende de si nuestro docente nos lo exige o no. Mientras que por otro lado, los profesionales tienen que incluir un título corto en su portada. ¿Qué es esto? Este es un título que verán las personas para referenciarse a este tema. Debe ser menor que la longitud del título oficial. Debe tener número de página, título, los autores y sus afiliaciones. Y también puede contar con notas del autor, pero esto se detallará más adelante. Ok, entonces, como ya lo habíamos mencionado, el título resume la idea principal del texto y debe ser aproximadamente de 12 palabras. En el nombre del autor se debe escribir el primer nombre, las iniciales del nombre y del apellido. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de dos autores y dos afiliaciones. En este caso es Carolina Sánchez, y en caso de que no esté afiliado a ninguna institución, como es el caso de ambas, se pone el lugar de residencia del autor. En este caso es Mérida, Yucatán, y Lina Sánchez es de Ciudad de México. Mientras que cuando se encuentran asociados o afiliados a alguna institución, se les debe colocar la asociación a la que pertenecen. En este caso, Carolina Sánchez y Carlos Pedraza pertenecen a la Pontificia Universidad Javeriana, mientras que Lina Sánchez no se encuentra afiliado a ninguna institución. Y por último van las notas del autor. Estas se componen de 5 párrafos, en el cual en el primero se detallan las afiliaciones de cada uno de los autores. En el segundo se indica si hubo algún cambio de afiliación. Por ejemplo, decir que Carolina Sánchez, que estaba afiliada a la UAPJO, ahora se encuentra afiliada a la Salle, por poner un ejemplo. En expresiones de gratitud se debe agradecer el apoyo financiero, además que se debe dar gracias a los revisores y editores consultores que revisaron este texto antes de que fuera publicado. Y por último, en el último párrafo, se debe agregar una dirección de correo electrónico para cualquier aclaración o duda y que se tenga referente al texto, y así las personas puedan comunicarse contigo. Seguimos con el resumen. Esta se encuentra después de nuestra portada y es un texto breve y claro sobre el contenido de nuestro artículo. Las características es que es preciso. Esto quiere decir que refleja el propósito y el contenido de nuestro manuscrito. La segunda es que no es evaluativo. Esto se refiere a que no se dedica a evaluar o a externar opiniones particulares de nuestro texto. Simplemente se dedica a informar qué es lo que contiene el texto. Después tiene que ser coherente y legible. Por esto se tiene que utilizar un lenguaje preciso y claro para que nuestros lectores tengan una mejor idea de qué va a ir nuestro texto. Y por último debe ser conciso y debe variar de 150 a 250 palabras. Debe contar con el encabezado, todas las páginas, y es opcional agregar las palabras clave de nuestro resumen para que así las personas que estén buscando estas palabras lleguen de una mejor manera a nuestro texto. Además, cabe resaltar que el primer renglón
del párrafo. Todo se debe escribir en un solo párrafo y este no debe estar sangrado. Seguimos con el texto. Este se compone de principalmente 4 partes, las cuales son la introducción, en el cual se incluyen las preguntas, objetivos e hipótesis de nuestro texto. Y para saber que nuestra introducción es correcta, debemos verificar que se han respondido las preguntas de investigación y que se haya hablado acerca de nuestra hipótesis. Esta es importante recalcar que no debe llevar el título o el encabezado de introducción, más bien debe llevar el nombre de nuestro título. O sea, debe llevar el título de nuestro artículo, perdón. De ahí el método es el que proporciona información para que los lectores comprendan cómo fue que nosotros recopilamos nuestra información y la evaluamos. ¿Esto con qué fin? Pues bien, para ver qué tan útil será nuestra información para nuestros lectores. Seguido de nuestros resultados. Aquí se expondrán los resultados obtenidos gracias a nuestra investigación. Sin embargo, estos deben ser resultados relevantes a nuestra investigación. Debemos ser un poquito críticos en decidir qué es lo que queremos exponer a nuestros lectores. Y estos deben responder a nuestras preguntas de investigación e hipótesis originales. Y por último está la discusión, que debe evaluar y calificar nuestros resultados con respecto a nuestra hipótesis, para deducir si nuestra hipótesis fue correcta o no. Después, otra parte importante que podemos utilizar son las notas al pie o notas al final. Estas complementan el contenido de nuestro texto o también hacen atribuciones de derechos de autor. Estas se enumeran y se escriben, y hay 2 formas de presentarlas. Una es justo debajo del texto donde aparecen y otra es en una página aparte al final, después de la lista de referencias, pero de esto se hablará más adelante. Existen 2 tipos de notas al pie o notas de pie de página. La primera es de contenido y esta complementa o amplifica alguna información de nuestro texto. Esto fortalece y enriquece nuestra discusión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como autores es más sencillo incluir estas notas en nuestra discusión original, o sea, en nuestro texto, a dejarlas al final, y además lo hace más práctico también para nuestros lectores. Y seguido de esto, existen también las notas al pie de copyright, que estos acreditan permisos referentes a derechos de autor. Y estas son principalmente para referenciar imágenes, para indicar que recibiste permiso del autor para presentar estos resultados, o cuando realizaste una cita un poco más larga de lo habitual. Estas pueden utilizar, deben hablar el autor, y así es como se ven, ¿ok? Al final. Y por último, en tipo de fuente e interlineado, el formato APA nos indica que las notas al pie, o sea, las notas que van debajo de nuestro texto, pueden ser de un tamaño de fuente y de un interlineado más pequeño o diferente a nuestro texto original. Esto quiere decir, si nosotros estábamos trabajando en Arial 11, perfectamente nuestras notas al pie pueden estar en Arial 9, y si estábamos utilizando en nuestro texto un interlineado doble, podemos utilizar un interlineado sencillo en nuestras notas al pie. Sin embargo, en las notas al final, las cuales se ubican, como ya mencioné, después de la lista de referencias, las notas deben contener o deben estar escritas en el mismo formato en el que se escribió en el resto del texto. Esto quiere decir que si, de nuevo, yo estoy utilizando Arial 11, mis notas deben estar en Arial 11. Y mi interlineado, si yo estoy utilizando un interlineado doble, también debe ser un interlineado doble. Bueno, las tablas son elementos compuestos de columnas y filas donde se presentan números, textos o una combinación de ambos.
Los componentes de una tabla son el número de tabla, el título, el encabezado, el cuerpo y la nota. Aquí se debe de tener en cuenta algo muy importante que son los bordes de la tabla. Aquí se debe limitar el uso de borde o líneas en la tabla. En general se usa un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de columna y encima de los totales de columna. El tipo y tamaño de fuente e interlineado. Aquí se debe de usar el mismo tipo y tamaño de fuente en las tablas como en el resto del texto. El cuerpo de la tabla, es decir, las celdas pueden tener un interlineado sencillo de 1.5 o un interlineado doble. La ubicación de las tablas. Aquí muestran dos opciones en las cuales la primera es que se deben insertar las tablas en el texto después de que la menciona por primera vez, y la segunda opción es que se puede agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias. Las tablas largas o anchas. Bueno, si una tabla es más larga que una página, se puede hacer con que la fila de encabezados se repita en la segunda página y en las páginas siguientes cuantas veces sea necesario. El título en una tabla debe ser breve, debe ser claro y explícito. El contenido básico de la tabla debe ser entendido fácilmente a partir de un título. Las tablas van citadas a base de números, como por ejemplo tabla 3, o una figura, como por ejemplo figura 2. Al citar las tablas, no se refiere a la tabla por su posición con respecto al texto. Bueno, en las figuras, todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo APA. Por ejemplo, las ilustraciones, las infografías, las fotografías, los gráficos de líneas o de barras, el diagrama de flujo, los dibujos, los mapas, etc. Los componentes en una figura son el número de figura, el título, la imagen, la leyenda y la nota. En la ubicación de las tablas en el texto existen dos opciones para la ubicación de las mismas, donde se pueden incrustar cada figura en el texto después de que la menciones por primera vez, y puede agregar cada figura en una página separada después de la lista de referencias o después de las tablas. Bueno, la ubicación de las figuras en el texto aquí te ofrece dos opciones. Se pueden incrustar cada figura en el texto después de que la menciones por primera vez, y puede agregar cada figura en una página separada después de la lista de referencias o después de las tablas. La figura se puede citar en el texto o al final en un listado de figuras. Esto lo que quiere decir es que primero se hace el comentario refiriéndose a la imagen por su número y luego se añade la figura al texto. Para referenciar una imagen, una fotografía o un gráfico, se debe proporcionar una declaración de derechos de autor debajo de las tablas o figuras, así como incluir una entrada de referencias bibliográficas correspondiente. En el formato básico se debe de tener en cuenta la nota, el adaptado de título de la imagen, el autor de la imagen, el año de publicación de la imagen, su fuente, el tipo de licencia, los derechos de autor de imágenes, para ver algunos tipos de licencia que existen. La imagen en una página web. Se debe tomar en cuenta aquí la fuente, que es el nombre del sitio web, seguido de la URL. La figura de un artículo o una revista, aquí cabe mencionar que en el caso de un artículo de revista se debe tener en cuenta la revista, el volumen y número de la revista, que son básicamente la fuente. Los derechos de autor de las imágenes, aquí se debe tener muy en cuenta, se debe tener claro
que se debe estar atento a los derechos de autor, determinar si se necesita algún permiso y a base de esto se debe de obtener el permiso para asegurar de acreditar una declaración de derechos de autor y una entrada en la lista de referencias. Las figuras de elaboración propia. Aquí es cuando no es necesario agregar ningún tipo de declaración de derechos de autor. En el formato APA se asume que todo lo que no tenga cita o la declaración de derechos de autor es de autoría propia. Y el apéndice, el apéndice es apropiado por materiales que son relativamente breves y que se presentan fácilmente en formato impreso. Y a continuación les presentaré algunos ejemplos de materiales adecuados para un apéndice, que son una lista de materiales de estímulo, una descripción detallada de un equipo complejo, una lista de artículos que proporcionan los datos de origen, descripción demográfica detallada. En la ubicación del apéndice en la estructura de un documento, se debe tomar en cuenta que el apéndice es apropiado para materiales que son relativamente breves y que se presentan fácilmente en formato impreso. Si un documento tiene un apéndice, se debe etiquetar como apéndice. Si un documento tiene más de un apéndice, se debe etiquetar cada apéndice con una letra mayúscula en el orden en que está mencionado en el texto. Y se debe comenzar cada apéndice en una página separada después de las referencias, notas al final, tablas y figuras. El apéndice puede consistir en textos, tablas, figuras o una combinación de todos estos. Las tablas y las figuras en un apéndice se puede incluir títulos, subtítulos, así como tablas y figuras. Todas las tablas y figuras del apéndice deben ser citadas dentro del apéndice y numeradas en orden de aparición. El título del apéndice centrado sirve en lugar de un número y título de tabla. Si son varias tablas, se debe tomar un apéndice separado, y si se combinan varias tablas, se debe tomar un apéndice que numere las tablas. Seguimos con formato. El formato de la séptima edición de las normas APA contempla los siguientes elementos. Tamaño del papel. El tamaño de la hoja recomendada por APA es el tamaño CART, es decir, 27.94 centímetros por 21.59 centímetros. Este es el formato estándar que trae los procesadores de texto como Word, pero siempre es importante verificar que sí lo tengamos como lo vemos acá. Seguimos con márgenes. Los márgenes deben ser de 1 pulgada que corresponden a 2.54 centímetros. Son los márgenes estándares de Word, pero aún así, igualmente debemos de verificar que los márgenes estén configurados correctamente. Esto quiere decir que vamos a tener 2.54 centímetros de espacio en cada lado, como vemos aquí. Seguimos con el tipo y tamaño de fuente. Esta séptima edición nos da un catálogo más amplio de fuentes a elegir, ya sea sin serifa o con serifa. Sin serifa como Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Con serifa, Times News Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos y Computer Modern a 10 puntos. Hay excepciones de donde puedo utilizar una fuente más grande o pequeña. Por ejemplo, en las figuras es recomendable utilizar una fuente sin serifa con un tamaño entre 8 y 14 puntos. En el código de fuente también es utilizar otra fuente que sea mejor monoseparada a Lucida Sans Unicode. Y también en el tercer pie de página es recomendable utilizar una fuente más pequeña que la utilizada en el texto. Seguimos con el encabezado, donde en esta sexta edición se omite el titulillo en el encabezado de la portada, sino que ahora solo pondremos el número de página. También hay que recordar que existen dos tipos, para estudiantes y para profesionales. Para estudiantes, el encabezado consiste únicamente en el número de página alineado a la derecha, como vemos en este ejemplo. Y para profesionales, consiste en el número de página alineado a la derecha y el encabezado alineado a la izquierda, como vemos acá. En el formato también se encuentran los títulos y subtítulos.
Los títulos y subtítulos ayudan a que los lectores encuentren los puntos claves de un documento. En el estilo de normas APA se recomienda el uso de 5 niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta con un formato propio. Que a continuación en esta imagen lo podemos apreciar, son los 5 niveles y cada formato con sus respectivas características. Ahora, la jerarquía de títulos APA. Cada nivel de título y subtítulo deben ser configurados. En la 7ª edición, todos los niveles de títulos van en negrita y todos van con cada palabra de título iniciado en mayúsculas en general. Debes utilizar los niveles consecutivamente. Si tu documento cuenta con hasta 3 niveles de títulos, entonces debes utilizar los 3 primeros, que serían el nivel 1, centrado en negrita, cada palabra iniciado con mayúsculas. En el nivel 2, que sería alineado a la izquierda, negrita cada palabra iniciada en mayúscula. Y en el nivel 3, que sería alineado a la izquierda, negrita cursiva, cada palabra iniciado en mayúscula. Asimismo, evite tener solo un subtítulo debajo de un nivel. No etiquetar los títulos y subtítulos con números o letras, porque eso estaría mal. Los títulos de subtítulos deben tener interlineado doble. Como en el ejemplo, se puede apreciar el título, los subtítulos con cada nivel. Ahora, también está el interlineado del párrafo. Cada regla general siempre utilizamos el interlineado doble, incluyendo el resumen, textos, números de tablas, figuras, títulos, subtítulos y en lista de referencias. No debes agregar un espacio condicional de párrafo antes o después de los párrafos. Tampoco debes realizar 2 saltos en líneas extra entre párrafos o entre títulos y subtítulos. Las expresiones al doble espacio o al salto adicional del párrafo entre líneas son las siguientes. En las portadas, inserten una línea entre un blanco o doble entre el título y los datos del autor. Tablas, en el cuerpo de la tabla pueden utilizar interlineado sencillo 1.5 o doble. Figuras, el texto dentro de una imagen o de una figura interlineado sencillo y 1.5 o doble. Nota de pie de página, puedes utilizar el interlineado sencillo y una fuente ligeramente más pequeña que el texto. En ocasiones matemáticas aplica un interlineado triple o cuádruple. Así también nos encontraremos con la alineación del párrafo, que es lo último del formato. La alineación del párrafo es un atributo de formato de párrafo que determina la apariencia del texto de un formato completo. En ella puede haber 4 que son las principales, pero también otra que es la 5, distribuye el texto. Pero en ella se encuentra el 1, alinear el texto a la izquierda, el 2, texto del centro de la información, el 3, alinear texto a la derecha, el 4, justificar texto y pues el 5, distribución de texto. Cada uno hace un trabajo respectivo, ya que el de la alinear a la izquierda es el que principalmente en tu formato lleva cuando inicias la planeación del texto. Y el segundo, texto central de la información, es cuando tú ya quieres centrar tu información y que queden iguales los dos extremos. Como por ejemplo, en un párrafo justificado, el texto se alinea con ambos márgenes, o sea que están del mismo tamaño los mismos márgenes. Seguimos con el estilo. Las normas APA tienen orientación sobre el estilo de escritura. Estos son los aspectos más importantes para un buen estilo de documento en formato APA. Dentro del estilo de las normas APA encontramos las comillas. Estas se utilizan a menudo para presentar ejemplos lingüísticos y títulos de capítulos de libros y artículos en el texto APA. ¿Cuándo debemos usar las comillas? Es obligatorio el uso de comillas dobles en citas cortas menos de 40 palabras. También podemos utilizar comillas de un documento APA para referirse a una letra, una palabra, una frase, una palabra o frase utilizada como comentario irónico o expresión inventada o acuñada.
También podemos utilizar comillas alrededor del título de un artículo, periódico o capítulo de un libro que se usa en el texto. Siempre debemos usar comillas dobles, con excepción de cuando ya exista el uso de comillas adentro de una cita corta. En este caso debe cambiar las comillas sencillas. La cursiva o itálica se utiliza con frecuencia para llamar la atención sobre algo en el texto, sobre los términos y frases clave al proporcionar definiciones y formatear partes de las entradas de la lista de referencias, como títulos de libros y publicaciones periódicas. Debemos usar cursiva en el uso de términos o frases clave, a menudo acompañado de una definición, en títulos de libros, informes, páginas web y otros trabajos independientes. También en títulos de revistas, periódicos y sus respectivos números de volúmenes, en letras, a excepción de letras griegas, en significados de una escala, pero no en el número asociado, y también en el primer uso de palabras, frases o abreviaturas de otro idioma. Debemos evitar cursivas en títulos de series, libros, en el signo de puntuación después de una palabra o frase en cursiva, también en palabras, frases y abreviaturas de origen extranjero que aparecen en un diccionario del idioma en el que se está escribiendo. Y también debemos evitar cursiva para enfatizar. La cursiva invertida es cuando existen las palabras que normalmente estarían en cursiva, pero aparecen dentro del texto, que ya está en cursiva, hacerse con estilo de fuente estándar, lo que se conoce en APA como cursiva inversa, como se muestra en el ejemplo de aquí. Si aparece un símbolo en cursiva en el título de una palabra en cursiva, debemos usar el tipo estándar para el símbolo. Ahora, el DOI o URL es el componente final de una entrada de lista de referencias bibliográficas, ya que la mayoría del material que se consulta está en línea. El DOI es una cadena alfanumérica que identifica el contenido y proporciona un enlace persistente a su ubicación en Internet. Una URL especifica la ubicación de la información digital y debe vincularse directamente al trabajo citado. Las pautas APA para el uso de números tiene como regla general usar palabras para expresar números del 0 al 9 y usar números para expresar los números 10 y superiores, como se muestra en este ejemplo. Para el uso de mayúsculas y minúsculas, sabemos que en las normas APA la escritura está más enfocado en minúsculas. Las palabras están en minúsculas el mayor tiempo, a menos que haya una guía específica para ponerlas en mayúsculas. Existen dos tipos de capitalización de palabras en APA. La primera es cada palabra iniciando en mayúscula, conocido como capitalización de títulos. Es aquí donde todas las palabras principales inician en mayúsculas y la mayoría de palabras secundarias inician en minúscula. Las palabras principales son sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres y todas las palabras de 4 letras o más se consideran palabras principales. Las palabras secundarias son las conjunciones cortas, es decir, 3 letras o menos. También las preposiciones cortas y todos los artículos se consideran palabras menores. Cada palabra iniciando en mayúscula se utiliza en títulos de artículos, libros, revistas, informes y otras obras que aparecen en el cuerpo del texto. Todos los niveles de títulos y subtítulos, en el título del propio trabajo, como en la portada, y en los nombres de las secciones del texto, así como en los títulos de las tablas y figuras. La segunda capitalización de palabras es que solo la primera letra va en mayúscula, conocido como capitalización tipo oración. Aquí la mayoría de palabras están en minúsculas. Los nombres propios se dan una excepción y los títulos de artículos, informes, páginas web y otros trabajos en las entradas de la lista de referencias, incluso si se utilizó el caso del título en el trabajo original, en encabezados de columna, de tabla y en notas de figuras y tablas. Seguimos con las listas. Las listas ayudan a los lectores a comprender un conjunto relacionado de puntos claves dentro de una oración o párrafo. La mayoría de las listas son simples, en las que se utilizan comas entre los elementos. La lista alfabética es donde las oraciones a menudo contienen listas de elementos. Dentro de una oración que contiene 3 o más elementos, se debe usar una coma para separar los elementos. Debemos usar lista con viñeta para llamar la atención visual de los elementos de una lista sin implicar que los elementos van en orden, como la cronología, la importancia o la prioridad. Las listas enumeradas se deben usar para mostrar oraciones o párrafos completos en una serie
como conclusiones detalladas o pasos en un procedimiento. Ahora hablaremos sobre las citas, pero primero necesitaremos saber qué es una cita. Cada vez que utilizamos las ideas de otros autores, debemos de dar crédito a estas ideas. A este acto de acreditar se le conoce como cita. Las citas en un texto es una de las partes más importantes de una investigación, ya que nos permite reconocer el trabajo y contribución de otras personas, ya sean de colegas, estudiantes e investigadores, de las que haremos uso cuando a nosotros nos toque hacer nuestra propia investigación. Si no se realizan las citas correctamente, podemos ser acusados de plagio, lo que puede tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. Las normas APA utilizan el método de citas autor-fecha. Aquí podemos encontrar un ejemplo en donde se anota primero el apellido del autor, seguido por el año de publicación de la fuente. Y ya una referencia completa, como esta. Debe de aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final de nuestro trabajo de investigación. Ahora, el estilo APA separa las citas en dos grandes clases, que serían las citas textuales y las citas parafraseadas. Las citas textuales son consideradas citas textuales cuando reproduces exactamente las palabras del autor. Aquí podemos encontrar un ejemplo. En la historia reciente de las reformas curriculares en México destaca la que empezó en los años 90, pues constituye una experiencia inédita en la historia de las reformas educativas en México. Y la fuente. Ahora las citas parafraseadas. Son consideradas citas parafraseadas cuando cuentan en tus propias palabras las ideas de otro autor. En este caso también debemos de acreditar la fuente en el texto. Aquí el ejemplo dice: el problema dual de la maximización de la utilidad son restricciones consistente en minimizar el gasto necesario para alcanzar determinadamente de utilidad. Si bien este planteamiento dual ofrece la misma solución óptima que el problema original de maximización con restricciones, también ofrece nuevas perspectivas de la teoría de la elección. Y la cita. Ahora, existen dos formatos básicos para presentar las citas en el texto. Las podemos presentar la cita de manera narrativa o en paréntesis después de la cita. La cita narrativa. Este tipo de cita es conocido como basada en el autor porque al comienzo de la frase donde vayamos a agregar información sobre el autor, vamos a agregar su nombre. Es decir, en las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y ya el año, sí seguirá entre paréntesis. Como aquí podemos observar, Koehler, 2016, señaló los peligros de una cobertura informativa falsamente equilibrada. Ahora la cita en paréntesis o parentética. En las citas entre paréntesis, el nombre del autor y la fecha de publicidad aparecerán entre paréntesis. Ahí vamos a ver un ejemplo. Una cobertura informativa falsamente equilibrada puede distorsionar la percepción del público del consenso de los expertos sobre un tema. Koehler, 2016. Entonces, sobre lo que son las citas de corporaciones, instituciones o fundaciones. Se usa más que nada cuando la información que se obtuvo o que se quiere citar en este caso es hecha por un gran conjunto de personas. Para explicar una pequeña diferencia que creo que es esencial, porque ese es el concepto general de estas citas, que es un conjunto de personas y quiere citar a la institución que brindó esa información o la organización que la sintetizó y hizo un reporte como tal. Pero hay una distinción entre instituciones. Por ejemplo, la ONU es un organismo reconocido por todos. Le preguntas a cualquiera sobre la ONU y te va a decir: ah, sí, claro, la Organización de las Naciones Unidas, ¿cómo no conocerla? Es conocida en todo el mundo, creo.
Entonces, con organizaciones de este calibre, que son altamente conocidas, la verdad es que solamente con poner ONU y la fecha, como vemos aquí, es más que suficiente. Aquí vemos un ejemplo de organizaciones o fundaciones que no son tan conocidas como tal. ¿Por qué? Porque pues, se dedican muchas veces solamente a un campo en específico. Por ejemplo, la mecánica cuántica, que es muy interesante, claro está, pero no es reconocida en todo el mundo. Por lo tanto, aquí se usa el nombre completo al principio, que es Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. AAAC 2014. Así es como se citaría en un primer ejemplo. Y de ahí, en la siguiente y en las que siguieran, si lo citas más de una vez, simplemente se pondría como AAAC 2014. Tanto sea en la que sigue y en la que sigue, las veces que lo tengas que utilizar, solamente en la primera vez se pone el nombre completo. Y aquí pasamos a hablar de lo que son las citas secundarias. Las citas secundarias se refiere más que nada a el contenido original informado de otra fuente. Si es posible que encuentren la fuente primaria, léanla y cítenla directamente en lugar de citar la fuente secundaria, porque es mucho mejor por más que nada por la calidad de la información y porque pues puede que el segundo libro o el libro en donde leyeron la información que buscan citar, que viene de otro, puede que no tenga tanto que ver con el tema principal del que se habla. Y en cambio, pues si citan directamente la primera fuente y el lector en este caso decide buscar ese libro, puede encontrar información más relacionada a lo que él buscaba y encuentre lo que en realidad en un principio quería encontrar. Entonces, aquí entra algo interesante, es una serie de instrucciones para citar las citas secundarias, o bueno, fuentes secundarias. Y la primera de ellas es, en la lista de referencias, proporciona una entrada para la fuente secundaria que utilizo. En el texto, identifique la fuente primaria y escriba cómo se citó en. Literalmente, escriba cómo se citó en y apunte la fuente secundaria. Si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, inclúyelo también en la cita del texto. Y aquí proceder un poco más que nada a explicar lo que es la cita que está aquí. Son la cita en paréntesis y cita narrativa. La información que buscamos, que es la cita como tal, es la misma. Entonces, por ejemplo, si lees un trabajo de Sánchez del 2009, como podemos ver también en la cita, en el que se citó a Ayala de 1983, y no pudiste leer el trabajo de Ayala, cita el trabajo de Ayala como la fuente original, seguido obviamente el trabajo de Sánchez, y nótese que, como les dije, se tiene que poner cómo se citó en. Literalmente es algo esencial para identificar lo que son las citas secundarias. Y aquí pasamos con las citas personales. Las citas personales son varias, pero las podríamos sintetizar como cartas privadas, comunicaciones electrónicas o correos electrónicos como Gmails, correos mediante Outlook, entrevistas personales, conversaciones telefónicas. Hay una gran variedad, conversaciones inclusive de muchos lugares, porque pues conforme la tecnología ha avanzado, pues han cambiado las cosas y las formas de comunicarnos. Como estos datos por general pues no son recuperables, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencia. Cite las comunicaciones personales solo en texto. Y aquí, como podemos ver, bueno, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, como lo es, claro está, las iniciales, el apellido del comunicador y proporciona una fecha lo más exacta posible. Y si para encontrar esa fecha necesita comunicarse con la otra parte, hágalo. Y aquí prácticamente podemos ver ejemplo del nombre, comunicación personal, 28 de septiembre de 1998. Pasemos a lo siguiente. Citas con menos de 40 palabras. Creo que no hace falta explicar por dónde va esto, porque creo que todos sabemos que, bueno, el nombre explica todo. En pocas palabras, el nombre explica todo. Entonces podemos ver que pues, son citas con menos de 40 palabras. En caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrarla con las comillas, anote inmediatamente la fuente entre paréntesis y contenido de la oración. Y miren, aquí podemos ver justamente el ejemplo, en un ejemplo de cita narrativa, en el que se pone toda la información, que es prácticamente lo que está marcado en verde, entre lo que son comillas. Si se logra distinguir, y hasta abajo el lugar donde se extrajo. De aquí pasamos con las citas de más de 40 palabras, que igual su nombre dice exactamente qué son, así que no creo que haga falta decir exactamente lo que son. Comience una cita de ese tipo en una nueva línea y saldría del párrafo a media pulgada, que es 1.17 centímetros.
En el ejemplo se ve que es 1.17 centímetros y prácticamente ponemos esto porque la conversión de pulgadas a centímetros nos da eso, 1.27 centímetros, perdón. Desde el margen izquierdo, como pueden ver, se pone la sangría. Si hay párrafos adicionales, como lo hay en este ejemplo, es un ejemplo muy completo, ténganlo en cuenta para todo. Se pone de nuevo lo que se escribe. Si ven abajito, aproximadamente 3 renglones abajo, se ve que hay otra sangría de 1.27 centímetros. Yo lo puedo ver aquí y ustedes también lo pueden ver. Al final del bloque de información, por así decirlo, cite la fuente y el número de página o párrafo entre paréntesis después del signo de puntuación final. Y hasta el final de todo lo marcado en verde, es donde podemos ver toda la información necesaria de la cita. Referencias. Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales, sin los cuales no se podría identificar un documento, como autor, título y pie de imprenta, y los elementos complementarios, datos útiles que se agregan a los esenciales, por ejemplo, números de páginas, nombres del traductor, prologuista, colección o serie, números de tomos, etc. Las directrices para redactar referencias bibliográficas. En documentos impresos, el autor, apellido e inicial del nombre, año de publicación entre paréntesis, título del trabajo y subtítulo, si hay, separados por 2 puntos, en letras cursivas o negritas. Edición a partir de la segunda edición se abrevia con ed minúsculas y va entre paréntesis. Lugar de publicación y editorial. En publicaciones periódicas. Autor, apellido e inicial del nombre, fecha de publicación, título del artículo, título de la revista, volumen, número si es una revista de paginación separada, páginas si es un periódico o magazine se utiliza P o pp antes del número de la página. Y en documentos electrónicos, el autor, apellido e inicial del nombre, fecha de publicación, título del documento, fecha de consulta y dirección URL. Un ejemplo de referencias bibliográficas, Flores A, 1999, la reorganización de la Biblioteca del Hostal Motzell, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, tesis de licenciatura en Bibliotecología. ¿Cómo organizar una lista de referencias? Las referencias bibliográficas se escriben al final de un artículo científico, una tesis, un libro, etc. Estas deben anotarse en una lista alfabética por apellido del autor y deben ofrecer la información precisa y completa para identificar y localizar cada una de las fuentes citadas en el texto. Esto sería todo.